La derrota militar y la salida de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 trajo a la memoria de muchos la derrota militar y la salida de la Unión Soviética de esa misma nación ocurrida hace poco más de 30 años. Dos intervenciones con varias coincidencias, entre las que destaca por sobre todas el resultado final, salvo matices exactamente el mismo, pero también con marcadas diferencias poco conocidas por ser la intervención soviética un conflicto distorsionado en buena medida por la propaganda de la Guerra Fría. Así que como nunca es tarde si la dicha es buena, preparamos este video para conocer más sobre ambos conflictos, en qué se parecen y en qué no, cómo se relacionan entre sí y por qué compararlos no solo ayuda a entender el pasado, sino también el presente y futuro. Ahí les va. ¿Qué país de entre los más pobres del mundo enfrentó a dos de las más poderosas potencias militares de la historia y logró derrotar a ambas en los últimos 40 años? Es probablemente una de las adivinanzas más fáciles en geopolítica. Todos contestan al unísono: Afganistán. Sin embargo, más allá de la ya legendaria capacidad de combate de los afganos, también es muy interesante analizar el papel de los derrotados en aquellas contiendas, por su peso geopolítico en el pasado y presente. Por lo pronto, aunque ambos terminaron igual sus intervenciones, los inicios difieren bastante. En 1979, cuando la Unión Soviética entra en Afganistán, lo hace a petición del gobierno afgano de aquel entonces, con representación en la ONU. Tras el triunfo de la revolución de Saur el año anterior, en la que se instaló un gobierno prosoviético en Kabul, las desavenencias entre el presidente Nur Taraki y el primer ministro Hafizullah Amin terminaron con la ejecución del primero por órdenes del segundo. Es entonces cuando el principal órgano de gobierno, el Consejo Revolucionario, pide a Moscú que intervenga para deponer a Amin, que ya actuaba por su cuenta, como demostró el magnicidio que planeó contra su compañero de partido. El 27 de diciembre de 1979, un comando soviético asalta el Palacio Presidencial para deponer a Amin, que resulta muerto en la operación. Esa fecha marca el inicio de la intervención de la URSS en Afganistán. La entrada de Estados Unidos en Afganistán en 2001 no se produce por la invitación de las autoridades afganas que, guste o no guste, controlaban el país. Los talibanes, aunque no tenían representación ante la ONU, controlaban casi todo el país, incluida la capital, mientras que la Alianza del Norte, más cercana a Washington, estaba arrinconada militarmente. Otra diferencia muy interesante entre ambos casos es a quiénes se enfrentaron cada uno realmente. Pues a los afganos, vaya tontería de pregunta, dirán algunos, pero estrictamente no es tan así. Atentos que esto es muy interesante y no tan conocido. El discurso oficial en Occidente sobre la intervención soviética en Afganistán es que la URSS invadió el país sin ningún motivo y entonces Estados Unidos, indignado, comenzó a financiar a los Freedom Fighters que salieron a combatir a los invasores en sus ansias por restablecer la democracia. Sin embargo, dejando de lado que hasta la sinopsis de Rambo 3 es más sutil que ese enfoque tan repetido, además no fue ese el orden de los factores y en este caso sí altera totalmente el producto. Estados Unidos comenzó a financiar a grupos armados dentro de Afganistán antes de la intervención soviética. No es un dato tomado de la temible maquinaria de propaganda del Kremlin. La fuente son los propios documentos oficiales de la CIA. La operación Ciclón comenzó a financiar a los grupos muyahidines desde mínimo 6 meses antes de que la URSS entrara en Afganistán. Según otras fuentes, las primeras operaciones en ese sentido de hecho no empezaron cuando en Afganistán se instaló un gobierno abiertamente aliado de Moscú, sino antes, en 1973, al caer la monarquía afgana y la consiguiente toma del poder por un gobierno republicano que intentó mantenerse neutral entre Estados Unidos y la URSS. El presupuesto inicial de la operación Ciclón, insisto, según la propia CIA, fue de $20 millones por año y creció sin parar en los siguientes. Para 1987 ya superaba los 630 millones anuales. Es decir, a nivel geopolítico, el conflicto bélico de los años 80 no fue principalmente un conflicto URSS-Afganistán, sino esencialmente un conflicto URSS-Estados Unidos jugado en terreno afgano en el marco de la Guerra Fría. Por el otro lado, cuando Estados Unidos interviene en Afganistán en 2001, no lo hace solo como fue el caso soviético, sino acompañado de varios aliados de la OTAN. Por si esa no fuera suficiente diferencia, el enfrentamiento de Washington y aliados fue contra fuerzas casi exclusivamente afganas que contaban con escaso apoyo militar y financiero externo. Aunque varios movimientos islamistas radicales locales fueron financiados inicialmente por algunas monarquías del Golfo, entre ellas aliadas de Estados Unidos, por cierto, y esos grupos se
nutrieron de yihadistas de otros países, este conflicto del siglo XXI no fue nunca parte de un enfrentamiento entre grandes potencias. Rusia, la heredera de la URSS, fue un mero espectador. Le sobran motivos, además. En este mismo sentido, sobre a quién enfrentó cada quien durante sus respectivas intervenciones en Afganistán, otra diferencia fundamental a tener en cuenta está entre el dicho y el hecho. Porque tanto la URSS como Estados Unidos enfrentaron en buena medida a la misma gente en territorio afgano, pero esa misma gente fue presentada mediáticamente de manera totalmente divergente según quién la enfrentara. Me explico. Cuando en 1979 Washington y sus aliados occidentales empezaron a inyectar dinero a manos llenas en los movimientos armados opuestos al gobierno socialista afgano, lo hicieron con un criterio bastante amplio. Resumido, el único requisito era oponerse a ese gobierno. Fin de la lista de requisitos. No importaba si usted quería establecer un Afganistán socialdemócrata, neoliberal o feudal, ni si usted quería un Afganistán laico, musulmán moderado o fundamentalista islámico, ni si usted quería un Afganistán con mujeres en las universidades, en la cocina o enjauladas por haber salido de casa a pasear sin permiso del marido. Nada de eso. Si usted estaba dispuesto a combatir contra el gobierno afgano, aliado de Moscú, desde la Casa Blanca le facilitarían armas y dinero sin hacer más preguntas. Y así fue. Por eso, entre los mujahidines, a los que desde Washington llamaban luchadores por la libertad, había tanto afganos con un ideal político cercano dentro de lo que cabe al occidental, como otros capaces de, por ejemplo, secuestrar aviones y estrellarlos contra edificios, como efectivamente ocurrió años más tarde. Ya dice el dicho que quien siembra vientos cosecha tempestades. Sin embargo, cuando Estados Unidos intervino a Afganistán en 2001, pidió solidaridad mundial porque estaban combatiendo contra unos desalmados, omitiendo que esos desalmados eran creación de Washington. Y aunque no se puede afirmar, por lo mismo que comenté antes, que todos los mujahidines eran en realidad talibanes en potencia, lo cierto es que es raro, muy raro, encontrar un talibán de más de 45 años de edad que no hubiera sido mujahidín o freedom fighter con anterioridad. Empezando por el Mullah Omar, el fundador del movimiento talibán, ni más ni menos. Como ven, lo que es una gran coincidencia durante años ha sido presentada en los medios como una gran diferencia por obra y gracia de la Guerra Fría y quienes todavía siguen anclados en ella. Para terminar con las diferencias entre estas intervenciones, comparemos los finales. Aunque la salida de ambos países de Afganistán con las orejas gachas e intentando argumentar que en realidad la intervención fue un gran éxito, sin duda es una coincidencia. Lo cierto es que también existen matices muy interesantes al respecto. Por ejemplo, cuando en 1988, ante el alto costo que el conflicto había tenido para Moscú en términos humanos y económicos, la URSS se retiró de Afganistán, el gobierno afgano resistió otros casi 4 años la embestida de los mujahidines. Sí, el mismo gobierno que supuestamente todos los afganos odiaban porque era un títere del Kremlin. Aunque desde 1990 Mohammad Najibullah introdujo numerosas reformas alejándose del comunismo, no deja de resultar curioso que el gobierno socialista afgano sobreviviera incluso hasta más allá del derrumbe de la Unión Soviética. La otra cara de esta moneda la representa la retirada estadounidense, que después de 20 años de presencia en Afganistán dejó tras de sí un gobierno y ejército tan débiles e impopulares que no lograron resistir ni 2 semanas el avance del movimiento talibán. Tema al que también dedicamos un video completo, por cierto. Además, como si fuera un reflejo de viejas costumbres, en su retirada Estados Unidos dejó atrás una enorme cantidad de armamento que rápidamente cayó en manos de los talibanes. Igual que armaron a los mujahidines en el pasado a conciencia, esta vez lo hicieron de manera involuntaria con su versión 2.0. Por lo visto, parece que en la Casa Blanca no pueden ver un afgano alzado en armas sin darle un fusil, un tanque o un helicóptero. Para terminar, en el saldo humano de ambas intervenciones también hay diferencias. La primera, básicamente, una guerra civil con intervención y apoyo para cada una de las partes enfrentadas desde el extranjero, fue mucho más cruenta para todos los presentes sobre el terreno que la segunda, un conflicto con menos facciones involucradas. Además, la superioridad militar y tecnológica de la OTAN sobre los talibanes no tiene punto de comparación con el relativo equilibrio entre las fuerzas soviéticas y los mujahidines, logrado gracias al armamento y financiamiento aportado por Estados Unidos. En el enfrentamiento múltiple de los años 80, entre 600.000 y 1 millón de afganos, la mayoría de ellos civiles, perdieron la vida frente a los más de 200.000, un tercio de ellos civiles, del conflicto iniciado en 2001.
El número de soldados extranjeros caídos también es una muestra de la diferencia entre ambos en términos humanos y de intensidad. En Afganistán murieron 5 veces más soldados soviéticos en 8 años que estadounidenses en 20. Así que, como ven, a pesar de que el resultado final de ambas intervenciones fue básicamente el mismo, abundan los matices y las diferencias entre una y otra, y conocerlas nos ayuda a entender mejor el pasado, el presente y lo que venga a continuación, que promete ser muy complejo. Antes de concluir, quiero aclarar algo importante. No hicimos este video para tratar de demostrar que una intervención fue buena y la otra mala. Quienes han querido simplificar ambas de esa manera tan tosca durante todos estos años son otros. Así que no pretendemos que crean que la intervención soviética fue un dechado de virtudes y la estadounidense todo lo contrario. Pero tampoco que siga imponiéndose el discurso guerra friesco que ha imperado sobre el tema en los grandes medios y voceros occidentales en estas décadas. Como estadística curiosa, en Rusia viven tantos afganos como en Estados Unidos. Otro dato que contradice el reparto de roles del bueno y el malo de la película en esta historia. Desde 1988, la retirada soviética de Afganistán, Rusia no se ha embarcado en aventuras bélicas en el extranjero del calibre como la que protagonizó entonces la URSS, el llamado Vietnam soviético. Mientras que Estados Unidos ha intervenido militarmente a gran escala en Panamá, Yugoslavia, Irak, Libia y el propio Afganistán. Así que la moraleja de esta historia no es quién fue el bueno y quién el malo, sino quién aprendió las lecciones a extraer de Afganistán y quién no.